Queremos recordar que en este momento se encuentra la convocatoria abierta para enviar ponencias primer Congreso de Biodanza organizado por la REDIF, de carácter iberoamericano, también internacional. Y les vamos a poner en el chat la página web donde pueden encontrar toda la información sobre este congreso. Aquí pueden revisar en la pestaña de inscripciones toda la información sobre los parámetros de participación, cuáles son los ejes temáticos en los que se proponen hacer estas discusiones en las ponencias. También es importante tener en cuenta estos tiempos. El próximo 24 de junio será la fecha límite de cierre de recibo de ponencias para que les estemos dando respuesta a quienes van a participar o no a la primera semana de agosto. Recordemos que el Congreso se va a realizar los días 29, 30 y 31 de octubre en su carácter académico en Bogotá, Colombia. Y el 1 y 2 de noviembre tendremos también muestras y talleres prácticos que se llevarán a cabo allí. Este congreso es bimodal, así que pueden asistir tanto de forma presencial, ojalá, pero también lo pueden hacer de manera virtual. Pues no siendo más, como haciendo esta extensiva, esta invitación. Muchas gracias a todos los presentes y bienvenido, Bruno. Quedamos en tus manos. Gracias, Carolina, y nuevamente, igualmente, gracias, Alejandra, por la invitación y toda esta coordinación. Nada, pues el día de hoy, como para un cierre y revisión de los trabajos que enviaron, que subieron al Drive, vamos a hacer primero un pequeño recordatorio de algunos puntos que vimos en los 2 días anteriores. Y igual les compartiré los trabajos y lo que me he encontrado en estas investigaciones en esta última semana para finalmente, bueno, revisar y que comentemos los trabajos de todas ustedes y de todos ustedes, de cómo se aproximaron, desde dónde y qué intenciones o propuestas tienen para continuar con su reflexión a nivel de imágenes y movimiento. Voy a compartir pantalla y vamos charlando de eso. Taca, con sonido, sí. Ok, compartir. Listo. Y entonces ahora lo pongo así. Ah, no. Pongo así. Perfecto. Pero quiero hacer más pequeñitos las caritas para poder leer. Listo. Ahí está mejor. Espero que ahí no me estorbe. Sí lo están viendo bien, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo muy bien. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, igual vamos a revisar un poco las reflexiones ético-políticas en relación con la inteligencia artificial, una propuesta del inicio de un modelo de creación y dentro de este modelo de creación las fases de creación y las preguntas que se plantean en este modelo de creación para hacer un visionario de los trabajos que ustedes subieron al Drive. Tanto estas reflexiones como esta propuesta de inicio de un modelo de creación fue construido o fue hecho, ahora que lo releí, tengo que rehacerlo. También como en un diálogo con Alejandra que me está solicitando un poco estas reflexiones para un artículo que está construyendo y entonces, bueno, me di a la tarea de crear estos textos de donde los releí y retomé algunos momentos para poder ponerlos sobre la mesa y poderlo dialogar en este foro. Bien, entonces estas imágenes que vamos a estar viendo también son las que creé en la última semana junto con los videos y el sonido y ahora les digo por qué caminos y hacia dónde fue estas imágenes y por qué. Bien, reflexiones ético-político en relación a las inteligencias artificiales.
Entonces, la IA generativa nos interpela con su doble naturaleza, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es esta doble naturaleza y cómo nos atraviesa. Bien, me acaban de hacer una invitación a una exhibición que va a haber aquí en el sur de la Ciudad de México y son la temática en general de toda la exhibición, somos varios artistas, es los siete pecados capitales, algo que es como muy sobado, muy visto, pero bueno, me solicitaron unas piezas sonoras para lo cual me di a la tarea de retomar estas ideas de los pecados capitales y entonces construir estas piezas audiovisuales con lo que vemos con avaricia, digamos, con este término, se construyó esta imagen que estamos viendo ahí y esta partitura y seguimos. Bueno, por un lado tenemos, es una tecnología de aceleración fincada en el capital, o sea, las inteligencias artificiales se están construyendo en relación a partir de qué produce el dinero. Y ahí también hay una discusión fuerte en relación al arte. Yo siempre he creído que, bueno, hay que distinguir. Una cosa es el arte, otra cosa es el mercado del arte. El mercado del arte lo que se dedica es a unas dinámicas que no me parecen como muy adecuadas, pero que en el mundo en el que estamos viviendo hay que entenderlas y poder navegar en ellas. Igual que lo que nos sucede con estas herramientas y estas tecnologías que están fincadas en cuestiones de mercado y cuestiones incluso militares. Y entonces nosotros desde el arte tenemos que saber cómo navegar en estas, pues, plataformas y sectores que no siempre estamos como muy de acuerdo con ellos. Vamos a ver la pieza sonora que construí con esta primera provocación. Bien, sigue. Por un lado, por el otro lado, aparte de este régimen del mercado y del capital, las inteligencias artificiales son un instrumento que al ser apropiado por colectividades, artistas, nos permiten imaginar otros modos de intervención en lo sensible, permitiendo especulaciones visuales sobre mundos no narrados, memorias desplazadas o cuerpos que el régimen de representación tradicional ha borrado, ¿no? Entonces,
apropiándonos de estas herramientas, podemos reimaginar nuestros contextos, nuestras corporalidades, nuestras formas de cómo, digamos, plantear nuestros contextos, ¿no? Digamos que una de las primeras provocaciones de apropiarse de estas herramientas del capital para tener palabras que no tenían lugar, digamos, poder tener lugar, fue, pues, digamos, el ZLN en los noventas con el correo electrónico, que gracias al correo electrónico, el ZLN pudo sacar sus comunicados desde la selva lacandona, que les pudo llegar esas cartas a los periódicos, en particular a La Jornada en México, para comunicar su pensamiento, porque el gobierno mexicano tenía totalmente bloqueado cualquier tipo de opinión que fuera contraria a la opinión estatal, ¿no? A la opinión de la institución. Y entonces las herramientas, las tecnologías nos permiten construir estas disidencias. Claro, siempre nos van a restringir en estas construcciones cuando se dan cuenta de lo que estamos planteando, ¿no? Cuando se puedan ver que hay otros caminos, intentan cerrarlos. Bien, esta es la segunda propuesta. Vamos con la provocación de Gula y fue esta una de las imágenes que salieron con la que construí la parte sonora. Sin embargo, esta imagen, la parte de video no me permitió trabajarla, estas restricciones que les decía de estos otros caminos. Me dijo que no cumplía con las normas y no hubo forma de poder trabajar esta imagen en video. Por lo tanto, tuve que recurrir a esta imagen y otra más que vamos a ver. Dice, la irrupción de las inteligencias artificiales ha roto los procesos de creación. También eso, las inteligencias artificiales han transformado los procesos de creación de nosotras, de nosotros, de nosotres como artistas, porque comparándolo un poco con el periodo del dadaísmo, ¿no? Se cambian las formas de producción, de cómo se comparte y cómo se leen las obras. Y entonces no hay herramientas de repente para el propio escena del arte para poder leer lo que sucede. Tal vez hay más herramientas dentro de la publicidad, porque la publicidad siempre está más abierta a estos cambios tecnológicos. Pero dentro del mundo del arte es como Rosalind Krauss lo propone en su libro de La escultura en el campo expandido, que comenta, nos enfrentábamos a piezas que no sabíamos cómo leer, entonces teníamos que recurrir a otras herramientas que no eran las herramientas tradicionales de cómo leer la escultura, ¿no? Se tenían que ir a monolitos, se tenían que ir a arquitecturas, pues digamos, egipcias, mesoamericanas, para poder entonces tener herramientas desde la antropología, ¿no? Para poder empezar a construir otra forma de leer lo que les estaban proponiendo los artistas. Bien. En cualquier momento, por favor, también vayan expresando sus opiniones, estaría muy rico. Estas inteligencias artificiales son entrenadas con millones de imágenes sin distinción entre archivos de dominio público y obras protegidas por derechos de autor. Y efectivamente, cambian los parámetros de qué son los derechos de autor. Y aquí me gusta mucho el concepto del Creative Commons, ¿no? Ok, pues, mientras sea un proceso de creación o el código abierto, ¿no? Está abierto, se puede crear, se puede apropiar, se puede proponer, ¿no? Ya si es una compañía, si es una empresa que está ganando dinero con esa imagen y entonces tiene que compensar a las personas que crean esas imágenes, esos sonidos, esas propuestas artísticas, ¿no? Claro, todo esto siempre queda muy en el filo y muy en el debate. Vamos a irlo platicando, espero. Dice, esta técnica viene acompañada de una serie de tensiones autorales, éticas, ecológicas y políticas que reclaman una reflexión, que es lo que estamos planteando aquí. Vamos a ver la siguiente pieza que tiene que ver con la gula.
Bien, sigue. Estas tecnologías se encuentran atravesadas por este debate ecológico también, que ya lo hemos comentado, ¿no? El extractivismo que hay, que es lo que plantea Eugenio Tiselli. El entrenamiento, operación de estos modelos requieren grandes cantidades de energía, almacenamiento y procesamiento, contribuyendo a una huella de carbono que contrasta violentamente con la apariencia inmaterial de las imágenes generadas, ¿no? Como estas imágenes, como este rostro muy normativo, digámoslo así, nos vienen dando este dulce que en realidad este dulce que puede ser muy agrio y envenenado por todas estas implicaciones que tiene en eh, el ecosistema. A esto se suma el extractivismo digital, la explotación de trabajadores anónimos encargados de etiquetar, moderar y limpiar los datos que alimentan a los algoritmos, ¿no? Todas estas personas que han estado cada vez protestando más por sus derechos laborales en África y en Asia, ¿no? Estas personas que se dedican todo el tiempo a estar indicándole a la máquina qué es cada cosa para también entrenarla. Durante el 23, las huelgas de actores y guionistas en Hollywood visibilizaron el impacto social de las inteligencias artificiales en los sectores culturales, ¿no? Y bueno, una de las que encabezaba era esta actriz que había protagonizado a la Nana Fine, ¿no? En esta serie norteamericana. Y efectivamente era toda esta cuestión de nos están digitalizando para reemplazarnos y no darnos pues digamos, un ingreso y sustituirnos totalmente. Entonces, aquí entra el debate y es lo que decíamos. Si es para la industria, hay que distinguir eso, para la industria comercial como Hollywood, como cualquier Coca-Cola, cualquier empresa grande, hay que ser lo más radical posible y cobrarles todo, porque estas personas viven del capital y producen capital con todo lo que están proponiendo, ¿no? Entonces, nosotras como creadores y como creadoras tenemos que ahí sí ponernos totalmente rígidos en ese sentido. Si es con el diálogo con otras creadoras, con otros creadores, para reflexiones, para foros, para etcétera, etcétera, estamos en otra pista. Es lo que decía, una cosa es el mercado del arte, otra cosa es el arte, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, claro, aquí estamos hablando de Hollywood, de la industria, de lo comercial más comercial. Sigue. La propuesta no solo denunciaba el uso no consensuado de rostros y voces para generar contenidos automatizados, sino que también la amenaza estructural que representa una tecnología que al replicar el trabajo artístico sin compensación erosiona los cimientos laborales de la industria creativa, ¿no? Y efectivamente, pensemos, ¿cuándo se crea esta idea del copyright? La idea del copyright viene de cuando, bueno, una editorial invertía un dinero en una imprenta, digámoslo así más bien, inicios, invertía un dinero en una persona que escribía, esta persona escribía, y entonces le publicaban su libro y después otra imprenta, muy fácil, copiaba ese libro sin haberle pagado a esta persona que escribía y reproducía el libro teniendo ganancias. Ahí es cuando se tuvieron que poner de acuerdo entre las imprentas de, ok, vamos a tener cuidado con los derechos de autor porque yo invertí un dinero que tengo que recuperar y entonces por eso tengo los derechos sobre esta obra, ¿no? Y entonces tú, otra imprenta, no puedes reproducirla si no invertiste ese dinero en la creación de esa obra. Ok, sí, eso funcionaba en ese momento con esas, digamos, diálogos y muy acotados, ¿no? Y con estas formas muy acotadas de creación. Pero en la era digital las cosas y la forma de diálogo y transformación de las ideas se han transformado. Y más, como comentaba, desde los dadaístas, que se apropian de los productos ya elaborados para hacer reflexiones, para proponer otros diálogos y otras narrativas. Y estamos en otro momento así. Cómo nos apropiamos de este imaginario construido por todas y por todos nosotros para
crear otras narrativas. Bueno, aquí vamos con otra pieza. Esta pieza la hice desde esta provocación, la ira, ¿no? Ahí está el texto y entonces surge esta imagen y esta pieza sonora. Nuevamente, la aplicación no me permite trabajar con esta imagen, la aplicación de movimiento, sí la de sonido. Entonces tengo que irme con esta otra imagen que también salió de este mismo texto. Seguimos. La Unión Europea ha comenzado a legislar el uso de las inteligencias artificiales generativas, exigiendo transparencia en los contenidos producidos, trazabilidad de datos de entrenamiento, o sea, de dónde vienen estos datos, quién los etiqueta y por qué. Responsabilidad legal en el uso, en los usos indebidos de estas imágenes. Esto incluye requerimientos de declarar si una imagen, texto o video fue generado por IA, así como la obligación de contar con licencias para uso de ciertos datasets, o sea, de ciertas bases de datos, ¿no? Y entonces, aquí está interesante el tener una idea porque es muy opaco de dónde vienen estas bases de datos, quién las controla, cómo se etiquetan, porque esas bases de datos son las que nosotros hemos construido con nuestras imágenes de la cotidianidad, no salen de la nada y se las hemos regalado, entre comillas, a estas empresas que nos han dado de gratis, entre comillas, estas formas, estas plataformas de comunicación, ¿no? Que son las redes sociales, que son los correos electrónicos, etcétera, entre comillas, gratuito, porque se nutren de nuestros datos. Y entonces, ¿cómo son utilizados esos datos? Bueno, ¿qué responsabilidades hay en la utilización de esos datos? Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Es un poco como, por ejemplo, toda esta cultura de separar la basura para reciclar. Está muy bien y creo que es algo que se debe y se debería de hacer más. Sin embargo, me acuerdo cuando estaba en Barcelona que no se separaba en un principio la basura, después se empezó a separar la basura y había multas que no la separaba. ¿Por qué se dio esto desde la Generalitat en Cataluña? Porque lo que sucedía es que la Generalitat empezó a venderle su basura a China. Y entonces era más económico, digamos, tenía más ganancias la Generalitat si esa basura ya venía separada en vidrio, en metal, en papel, para que China, al comprarla, pudiera pagarle y no tuvieran que pagar por alguien que la separara, ¿no? Entonces le pagara directamente a la Generalitat. Cuando salieron esos documentos, lo que se exigía desde varias colectividades que nunca nos hicieron caso, ahí en Barcelona, fue que, ok, si yo estoy haciendo el trabajo que tú, gobierno, no quieres pagar porque yo, ciudadano, me estás dando una intención moral de que hay que separar la basura y yo con todas las ganas la separo, tú, Generalitat, estás teniendo una ganancia económica. Entonces yo, ciudadano que hice tu trabajo de a gratis, quiero saber a dónde va ese dinero para decidir ese dinero, qué hacer y cómo mejorar mi ciudad, mi barrio, mi colonia, ¿no? Entonces, esa trazabilidad es lo que nos daría las herramientas a los ciudadanos, a las ciudadanas, para decidir por qué y hacia dónde se dan este capital, ¿no? Seguimos. En manos de colectivos y activistas, las inteligencias artificiales es una herramienta para subvertir los discursos hegemónicos de representación visual, creando archivos alternativos o ficciones insurgentes. La inteligencia artificial no solo de ser leída solo como un agente neoliberal de producción en masa, sino como un campo de disputa donde también se juega la posibilidad de reimaginar el presente. Y aquí recuerdo a lo que proponía una artista, activista, se llama Diana la pornoterrorista, se decía, es española, vive en México, que decía, yo tomo a esta herramienta, la pornografía, para posicionarme y transmitir un mensaje político, ¿no? Como un agente infiltrado en esta industria que es imparable y que hay que dar una irrupción y quebrar, ¿no? Como una cuña, hacer un posicionamiento político desde ahí. Vamos a ver ahora esta pieza que surgió a partir
de la ira que fue la propuesta. Bien, la pregunta no es si debemos usar o no la inteligencia artificial, sino cómo, con qué criterios éticos, con qué formas de redistribución simbólica y material y sobre todo, para qué imaginarios posibles la podemos trabajar. Bueno, aquí vemos con esta imagen que surgió a partir de esta provocación, la lujuria. Esta imagen fue una de las que salió, fue con la que construí el sonido, no me dejó la aplicación de movimiento trabajar con ella. Vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué criterios éticos, ¿no? Y cómo redistribuir a nivel simbólico y material lo que producimos? Bien, entonces ahora va la propuesta del inicio de un modelo de creación, ¿no? De cómo construí estas imágenes y cómo fui trazando el camino. Cada quien trazará su camino y es bueno, me sirvió mucho pensar en eso y creo que es bueno que todos, que todas pensemos en este modelo de creación. Cada uno tendrá el suyo. Es complicado crear un modelo de análisis visual a nivel técnico de cómo creo las imágenes, videos, piezas sonoras, ya que todo el proceso se desarrolla a partir del azar, el error y la deriva. En mis procesos de creación retomo los procesos de Burroughs, en donde el lenguaje actúa como una prisión repetitiva y al lograr romper la lógica establecida se supera la adicción a las palabras. Él lo que hacía es que tomaba los textos ya impresos y los recortaba las palabras, las separaba, las metía en una bolsa y las volvía a vaciar todas esas palabras en una mesa y a partir de esta, digamos, desorden de las palabras, iba creando otros discursos con las palabras, recombinándolas. Utilizo la técnica de cut-up, que consiste en cortar y reorganizar páginas de textos y periódicos donde se descubren mensajes escondidos dentro o detrás de las palabras, ¿no? Y aquí es nuevamente, puede ser algo así lo que estamos haciendo igual con estas herramientas de IA. Estamos descubriendo estos mensajes escondidos detrás de las palabras. Vamos a ver la propuesta que salió a partir, el video que salió a partir de la última propuesta de estas imágenes.
Bien. De esta forma realizo notas de los textos que analizo, hago fichas bibliográficas para abordar los ensayos que construyo y a partir de estas palabras, de estos textos, configuro los prompts con los que fuerzo al error y a la máquina mediante el diálogo. Bien, esta es la imagen que parte de esta provocación, la soberbia, y está la partitura. Esta imagen sí la pude trabajar con la herramienta de movimiento. Dice, de las muchas imágenes que me responde las inteligencias artificiales, actúo como el subconsciente, seleccionando qué imagen se concretará, pasa y qué imagen pasa a lo consciente. Deja de ser una imagen latente para materializarse. Ya con esta imagen utilizo la IA para dejar de, perdón, utilizo el app de IA que me deja jugar nuevamente con el no control. Le arrojo la imagen y dejo que sugiera, invente su movimiento, su transformación, ¿no? Lo que hemos estado viendo, todo este proceso. Lo aviento a esto, no intento controlar demasiado, aunque ya vi que hay que darle por lo menos que no te aparezcan cosas de niños, ¿no? Que me está haciendo la aplicación de movimiento, y entonces dejo que vamos a ver en esa deriva hacia dónde camina. Nuevamente, los lugares obvios se repiten múltiples veces y es donde nuevamente actúo como el subconsciente y selecciono. Vamos a ver la propuesta en movimiento y sonora de esta pieza. Bien, dice, paralelamente, esta misma imagen fija la utilizo como semilla para crear la pieza sonora. Nuevamente dejo que el azar construya lo sonoro. Esta misma herramienta me arroja la partitura, la cual le da otra capa de lectura al proceso. Aquí tenemos la imagen que surge a partir de esta provocación, la envidia, y esta es la partitura. Sí me dejó trabajar con esta imagen. Dice, finalmente tomo los resultados de la imagen en movimiento y la pieza sonora para editarlos, acelerarlos, ralentizarlos, invertirlos, en otras palabras, nuevamente construir el relato.
Este es el proceso que construyen donde no hay un modelo específico, es arrojarse al caos y cuestionar los diálogos que se construyen desde el gran inconsciente colectivo de la red que hemos estado construyendo en las últimas 2 décadas. Bien, aquí está la imagen que surge a partir de esta provocación, la pereza, la pieza sonora. No me dejó trabajar con esta imagen, la parte del movimiento, tuve que trabajar con esta imagen. Este proceso tiene más preguntas que certezas y no se basa en la lógica lineal, más bien retoma una metodología rizomática, azarosa, basada en el error, la deriva y la intuición subconsciente. Propongo una estructura flexible que puede ser pensada más como un mapa poético crítico. Bien, y ahora vamos con las preguntas antes de llegar a sus propuestas. Fase de creación y las preguntas. Bien, primera fase, previsual, arquitectura del prompt. Se origina el prompt como objeto textual y cómo se inyecta el error desde su escritura. ¿De qué archivo texto, nota, ficha bibliográfica surge el prompt? ¿Cuál es el corte, la operación de cutoff que permite su aparición? ¿Es una desarticulación, una inversión, una reconfiguración? ¿Desde qué tensión, contradicción o intencionalidad lo estoy creando? Segunda fase,
Latente, selección como acto subconsciente, el pasaje de lo latente a lo manifiesto como acto psicovisual. El azar es guiado por una lógica afectiva subjetiva. ¿Qué imágenes son descartadas y por qué? ¿Cómo se percibe esa imagen? ¿Qué pasa al consciente? ¿Qué símbolos, patrones o repeticiones se manifiestan en la imagen elegida? Y yo espero que, bueno, ahora que veamos sus trabajos también, nos hagamos esas preguntas cuando nos presenten sus trabajos. Tercera fase, cinética, movimiento fallido, la falla técnica como generadora de ritmo, la deriva del movimiento como escritura visual, qué errores produce el app, cómo estos errores desestabilizan el sentido, qué se repite en las animaciones generadas, cómo se rompe la obviedad, qué movimiento se vuelve significativo. Cuarta fase, sonora, traducción azarosa, el sonido como eco del error visual, la partitura como forma de archivo expandido. ¿Qué aspectos visuales son traducidos al sonido? ¿Qué atmósferas emergen? ¿Qué extrañeza o familiaridad se genera? ¿Cómo opera la partitura como interfaz intermedia? Quinta fase, edición, reescritura del relato, la edición como performance del error, el relato como síntesis de las derivas, qué decisiones se toman al acelerar, ralentizar o invertir la imagen, qué relato aparece sin ser buscado, cómo el caos se organiza en la lógica propia. Sexta fase, nivel meta, archivo del inconsciente colectivo. Se plantea la palabra como fractal de un inconsciente colectivo en tensión. Se crea el archivo como campo de batalla. ¿Qué diálogos plantea la obra con los imaginarios que circulan en la red? ¿Cómo la obra subvierte, dialoga o se incrusta en los lenguajes dominantes de las inteligencias artificiales? ¿Dónde se enuncia quién hace? ¿Dónde se enuncia quién la hace? ¿Es un medium? ¿Es un editor? ¿Es un chamán digital? ¿Cómo te posicionas ante la creación que estás proponiendo? Y esa está en la fase en la que, por ejemplo, yo me encuentro en este momento al compartir y al empezar a crear diálogos con otras y con otros creadores de pensamiento, de imágenes, de sonidos. Bien, entonces vamos. En este modelo no es lineal, puede leerse como un espiral, como una constelación o una mesa de montaje. Cada entrada de análisis puede activarse en cualquier momento del proceso. La clave está en dejar que el error, el azar y la selección subconsciente sean ejes interpretativos. Y ahora vamos al visionado de trabajo.